La gentrificación desplaza a los ciudadanos de Medellín y encarece la ciudad. Desde el Consejo se analizan las alternativas para regular el boom turístico que causa este fenómeno. ¿Se imaginan una ciudad que no tenga dónde depositar su basura? A la corporación le preocupa la vida útil del relleno sanitario La Pradera y cómo soportará los residuos en el futuro. Además, en varias tiene grandes retos de cara a la ciudad. Cuidar la empresa es el llamado de los concejales. Preocupa el deterioro del valor que viene presentando UNE con el pasar de los años. Desde el Consejo se plantean alternativas para afrontar el futuro de la compañía. Comenzamos. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a De Acuerdo, el informativo del Consejo de Medellín. Esta semana con un tema central que está preocupando a los administradores y legisladores de las urbes en el mundo. Estamos hablando de la gentrificación, pero también hay otros temas que ocuparon la agenda en el Consejo de Medellín. Sean todos bienvenidos. El fenómeno conocido como gentrificación está obligando en el mediano plazo a que las familias tengan que dejar sus casas para instalarse en otras zonas donde la vida no sea tan costosa. Es un desplazamiento interno. Las ciudades que se han convertido en centro de interés para los turistas, como Medellín, sufren de este fenómeno. Por eso el Consejo de Medellín organizó una plenaria con analistas e investigadores de este tema para revisar el impacto de este fenómeno en la ciudad. Empecemos por el comienzo entendiendo qué es la gentrificación. La gentrificación, en palabras sencillas, es el cambio de tipología, es decir, las características originarias de un barrio, de un sector de la ciudad, donde habían unos habitantes que tradicionalmente llevaban décadas habitándolo, que tienen una capacidad adquisitiva menor a una población que llega con capacidad adquisitiva mayor, es decir, personas con mayor poder adquisitivo llegan a estos sectores de la ciudad, a estos barrios que tienen una muy buena infraestructura, unos muy buenos servicios, están muy bien ubicados y desplazan a esos residentes tradicionales de ahí. ¿Por qué? Pues porque la dinámica del mercado hace que muchas personas vean la oportunidad de arrendar o poner sus viviendas, sus inmuebles en Airbnb y Booking para darle esa posibilidad a los extranjeros de alquilar a unos mayores precios, a unos precios más costosos, más onerosos para los dueños de los inmuebles. Es un desplazamiento a los barrios periféricos, incluso a otras ciudades cercanas. Los arriendos se han incrementado en Medellín hasta en un 65%, mientras la disponibilidad de vivienda se ha reducido en un 58%, dice el Consejo. No se trata de satanizar el turismo. La derrama económica que genera el turismo para Medellín es muy importante, muy importante. Hoy Medellín se proyecta como una de las ciudades turísticas más importantes de Colombia y Latinoamérica. E incluso ahí se empiezan a ver conceptos como los nómadas digitales, que se incrementaron después de la pandemia, cuando las empresas descubrieron que muchas personas podían trabajar de manera remota, no tienen que ir a una oficina o a un cubículo. Entonces, si yo trabajo de forma remota y vivo en una ciudad en Europa o en Norteamérica donde yo pago $3.000, $4.000 por un arriendo de un área de 50, 60 metros en una gran urbe de estas y me doy cuenta que yo puedo pagar $1.000 o $1.200 en Medellín para quedarme incluso mucho más tiempo, entonces la gente hace esa relación costo-beneficio y dice, yo me voy por una ciudad que tiene buen clima, que tiene buen transporte, que tiene una calidad humana muy agradable, que puedo encontrar unas grandes ventajas que me permiten incluso en mi moneda tener un poder adquisitivo mayor. Las condiciones del clima, el tipo de gente que la habita y sobre todo, los bajos costos al cambio de las monedas extranjeras hacen de la capital antioqueña un sitio ideal para utilizar como base de operaciones. Me atrevería a decir que esa gentrificación que se produce en un sector, digamos, claramente Manila, Parque Lleras, Provenza, están viviendo una gentrificación desplazando a esos habitantes de menor poder adquisitivo que los turistas que vienen con moneda más dura de otros países, pues van a otros sectores y también genera una gentrificación en esos sectores hacia los que van. Porque entonces
llegan con una capacidad media adquisitiva y entonces van a encarecer. O sea, eso se vuelve un círculo que vuelve complejo el tema de la economía en la ciudad y que la encarece sustancialmente. Entonces hay que ponerle a esto el ojo, hay que evaluarlo, hay que medirlo y hay que avanzar hacia soluciones que nos permitan, digamos, contrarrestar los efectos negativos de esta situación. La presión se incrementa si consideramos a los pensionados extranjeros que buscan en Medellín clima, servicios de salud de calidad y económicos y desde luego bajos costos en sus alojamientos. Por eso ha comenzado a hacer carrera el término turificación, que lo empezamos a ver ahora estudiando este tema en una tesis de una maestría en la Universidad de Antioquia y en algunos conceptos, precisamente porque es un fenómeno que no está tratado prácticamente desde lo público. Como ven, este fenómeno se presenta en las grandes urbes, en nuestro caso, en nuestra ciudad de Medellín, por razones tan variadas como ustedes ya lo han visto. Una de las causas principales es el aumento de extranjeros en nuestra ciudad. La gentrificación en Medellín sobrepasa las razones por las cuales se presentaba según los planificadores urbanos. Riesgo por desastres naturales, renovación urbana y obra pública. La avalancha de turistas nacionales y extranjeros que vienen a visitar nuestra ciudad o que quieren quedarse son los responsables de la gentrificación, son los llamados nómadas digitales. La pandemia enseñó y demostró las posibilidades de las nuevas formas de laborar. Un nómada digital no tiene asiento de trabajo en un sitio geográfico específico del mundo. Tuvimos una ciudad que en el 2022 sobrepasó las proyecciones de visitantes que tenía la alcaldía de Medellín. La alcaldía decía que íbamos a tener 1.200.000 y en realidad llegaron a Medellín en el 2022 1.400.000 visitantes. Estamos hablando también que Medellín se convierte en una de las ciudades más atractivas del mundo para los nómadas digitales. En el mundo somos la 10ª ciudad, en Latinoamérica somos la 3ª ciudad. Y cuando hablo de nómadas digitales, son esos turistas que tienen vocación de permanencia, se quedan más tiempo. Entonces eso hace que pase el fenómeno de la gentrificación. Tenemos que fortalecer las políticas públicas aprobadas. Por eso, en la plenaria del Consejo de Medellín se consultó a expertos que han trabajado el fenómeno de la gentrificación. Mientras nosotros, por ejemplo, como municipio, tengamos unas cargas urbanísticas 6 veces más grandes en términos de espacio público, por ejemplo, que municipios como Bello o Sabaneta, entonces poco vamos a poder hacer porque el desarrollo inmobiliario que ustedes han dicho que necesitamos en Medellín, lo están haciendo en otros municipios que no tienen ni la capacidad de carga ni la infraestructura para soportar esa cantidad de habitantes. Es repensar el desarrollo de las ciudades que tenemos, hacer de Medellín una ciudad compacta, con viviendas de calidad y capaz de atender la creciente demanda de vivienda. Recordar que vamos a tener una revisión del POT no solo de mediano plazo, sino también de corto, y en esa revisión tenemos una oportunidad enorme. Ustedes lo han dicho, la renovación urbana en Medellín está estancada, pero entonces lo que tenemos que hacer es ver qué de esa renovación se puede utilizar, construir sobre lo construido, pero también flexibilizar mucho. Es necesario saber cuántos turistas entran, de dónde y por qué vienen, cuántos se quedan. Son datos muy antiguos y así es difícil tomar decisiones acertadas y razonables. No es una crisis de turismo, sino una crisis de vivienda, que esta es una crisis de nivel metropolitano y que entonces como ciudad central del área metropolitana tenemos que hablar con los otros municipios para que empecemos a construir una política integral que nos incluya a todos. Y por último también que esto tiene que ser una solución intersectorial, esto no puede ser únicamente del sector público, aquí necesitamos integrar a la comunidad y al sector privado y a la academia para que usando modelos de gestión exitosos que ya se han realizado por mucho tiempo como en Barcelona, construyamos pues una política integral que nos ayude a solucionar esto de manera preventiva y que no nos quedemos únicamente reaccionando a crisis que nos están superando en términos de gestión pública. El turismo que tenemos hoy en la ciudad es un turismo que no está planeado, un turismo sin planificación y simplemente estamos atacando
con pañitos de agua tibia, como lo decían ahora también, los efectos negativos de un turismo que en parte, no todo claramente, pero en parte es como lo llamaba el concejal Simón Pérez, un turismo delincuencial. Y esto no pasa únicamente en el Poblado, pues claramente el Poblado, la Comuna 14 es el epicentro de la oferta gastronómica de la ciudad, pero también pasa en Laureles, y en Laureles estamos todavía a tiempo de contener un poco la situación que se ha ido desbordando en el Poblado. Laureles hoy es el quinto barrio más caro de Colombia, el segundo de Medellín, entonces ahí hay unas situaciones que hay que ponerle especial atención. Y partamos de que hoy la política pública, que la mencionaban también ahora, de turismo está desactualizada. Es una política pública del 2015 que tiene unas modificaciones en el 2017 y que no responde a las necesidades y a la realidad del turismo hoy en Medellín. La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, mujeres y hombres empobrecidos, no pueden ser utilizados por mafias del turismo ávido. Deben ser perseguidos y severamente castigados, pero hay que hacer campañas disuasivas y preventivas, que se controle la explotación en el entorno turístico de Medellín y en el de Antioquia. La gentrificación en Medellín, un problema que demanda de los concejales, administradores distritales y planificadores urbanos nuevas respuestas para estos nuevos desafíos. Medellín genera al mes alrededor de 3.000 toneladas de residuos, de los cuales del 12 al 25% son aprovechables. Un problema de marca mayor que llamó la atención de los concejales y se creó una comisión accidental para revisar el servicio domiciliario público de aseo en Medellín. Esa comisión la lidera el concejal conservador Babington Flores, quien en su metodología de trabajo diseñó 3 escenarios básicos para su análisis. La primera sesión, aprovechamiento. Aquí, en el aprovechamiento, se trabajó directamente con la Alianza Separa, con organizaciones de recicladores también, informarles, donde ellos nos manifiestan que hoy empresas varias, a través de la frecuencia de recolección nocturna y otras estrategias, no ha tenido muy en cuenta al reciclador. Entonces hemos invitado a empresas varias, a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Subsecretaría de Servicios Públicos. Estamos invitando también al área metropolitana con el objetivo de hacerle seguimiento. ¿Qué le estamos pidiendo a la administración distrital? Venga, hagamos un esquema de aprovechamiento de residuos sólidos que tenga en cuenta al reciclador. Solo Medellín está reciclando el 12% de los residuos sólidos, entonces estamos llevando hacia pradera los residuos sólidos, digamos, sin hacer esa primera etapa de aprovechamiento, y desde allí podemos aportarle mucho a la economía circular de la ciudad. De la misma manera, les preocupa los costos que se generan por el largo trayecto entre la recolección de la ciudad y el sitio de disposición final. Segundo componente de la comisión accidental, recolección, transporte y transferencia de las basuras. Mirar cómo está el tema del cargue lateral, que es un programa piloto que tiene en varias, donde tenemos serias dudas, sobre todo por su viabilidad financiera. En lo segundo, la estación de transferencia, que desde el 2004 tiene aprobado el lote, entonces mirando cómo se encuentra allí. Y un tercer campo de acción en el que esperan recibir mayores datos e información de Envarias y la autoridad ambiental de la zona del relleno actual, y el nuevo vaso que se dispondrá en reemplazo de Altair. A disposición final, todo lo que tiene que ver con el relleno sanitario, saber en qué se encuentra en este momento el vaso Altair, que está finalizando su vida útil, tuvo que buscarse una ampliación. Hoy en Varias está en el proceso de licencias ambientales que ya fueron otorgadas para el siguiente vaso, que es la Piñuela. Entonces estamos haciendo también seguimiento al agotamiento que hoy tiene el relleno sanitario, y por eso hemos hecho una comisión accidental que hable de aprovechamiento, para que nosotros no sigamos teniendo un costo tan alto de trasladar la basura sin hacer ese componente de aprovechamiento y no seguir llevando ese 88% de basura sin el aprovechamiento. Entonces podríamos nosotros hacer una mejor gestión de residuos sólidos acá en la ciudad, una educación ambiental para que no agotemos este relleno sanitario, que finalmente los rellenos sanitarios no son la solución a la gestión de los residuos sólidos. Recordemos que el relleno sanitario La Pradera está ubicado en el municipio de Don Matías, a 57 kilómetros de Medellín. Es la solución para el distrito de Medellín, para los municipios del Valle de Aburrá y para 38 municipios del departamento de Antioquia que hacen la disposición final de los residuos en este lugar.
Se llevó a cabo en el Consejo de Medellín un debate de control político para revisar el manejo de las finanzas de empresas varias de Medellín, Grupo EPM. Los citantes y la plenaria quedaron inquietos ante el manejo de los recursos en una entidad tan emblemática en la ciudad de Medellín. Las basuras y los desechos mal dispuestos en las calles de Medellín son la alerta que prenden las alarmas e indican que están pasando cosas que antes no sucedían en una de las empresas públicas modelo del país y de las más emblemáticas de la ciudad, sostiene uno de los corporados citantes. Las lógicas del capitalismo en la que vivimos, un capitalismo de un consumo excesivo que nos está llevando a la obsolescencia programada, a que todo lo compramos, tiene una duración corta, lo botamos porque ya hay una nueva generación de cosas, hace que por supuesto se generen cada vez más residuos. Es una dinámica contraproducente del capitalismo, que se está, digamos, además que con las redes sociales, la gente lo que recibe todo el tiempo a través de los algoritmos es incentivos para botar lo que ya tengo y comprar algo nuevo, en las lógicas del capitalismo. Esto hace que tengamos un reto mayor donde cada vez por habitante se genera más basura, cuando la tendencia debería ser al contrario, que cada vez generáramos menos basura por habitante. Por eso se espera que hayan campañas consistentes con el consumo, con el reaprovechamiento y con la disposición final de los desechos, algo que debe hacerse desde en varias y no se está haciendo, por lo menos con éxito, dicen los citantes. El promedio, digamos, de residuos que se genera por persona, digamos, en Medellín es de 0.73 kilos por día. Y la proyección, digamos, más o menos 5.1 por semana, lo cual da 245 al año, ¿cierto? Que si esto lo llevamos a la población de Medellín, pues estamos arrojando 640.000 toneladas de basura que se generan en el año, ¿cierto? Por aproximadamente el 70% llegan al relleno sanitario. Los citantes igualmente, al debate de control político de los directivos de Envarias, habla de la preocupación por la modalidad de contratación, la experticia de los recién llegados y la falta de rigor en su selección. Que había una persona de carrera o de provisionalidad o de contrato de 10 años, de 20, y llega una persona que lleva 3 horas de aparecida en la administración, que viene muchas veces de Medellín, pero en ocasiones viene de Popayán, otras se la traen de Bogotá, y le dice a ese hombre que tiene un rigor técnico, un dolor por una vocación, un aprendizaje, un recorrido, y le dice, no señor, usted ya no, yo vengo a aprender, quite de ahí. Eso no es serio. Y yo hago un aporte que cabe para cualquier expresión del conglomerado, cualquiera que coja. Esa es mi aporte más grande a la respuesta que puse al principio. Esa es parte, gran parte de la pregunta que yo hice, ¿por qué nos preguntábamos que estaba tan sucia la ciudad? Ahí hay para mí una primera respuesta. ¿Por qué han acabado con el rigor técnico? ¿Por qué está tan mal Metrosalud? ¿Por qué acabaron con una historia o están intentando acabar? Etcétera, etcétera. Llamaron la atención sobre el relleno sanitario en La Pradera y su vaso Altair, que está próximo a no poder recibir más residuos de Medellín ni de las otras 40 ciudades que allí llevan sus desechos. Si el vaso Altair, que es el que existe hoy, el único que existe hoy, se le acaba su capacidad, la ciudad de Medellín y los 40 municipios que van y botan la basura a Altair no tienen dónde botar la basura. Y lo dejo ahí para la imaginación de todos, dónde vamos a botar la basura. Esa fecha, dice el concejal, se cumplirá en agosto de 2024. Una crisis que demanda un plan de contingencia que asegura durante el debate el concejal no lo tenemos. La sesión completa la puede revisar en nuestro canal de YouTube Consejo de Medellín, sesión plenaria número 621 del 25 de abril del año 2023. Tras la decisión del Consejo de Medellín de no vender Tigo Une, la corporación revisa el estado financiero de la empresa de telecomunicaciones. Aquí les tenemos las diferentes opiniones. Esto es real. Esto sí no es un me dijeron. El concejal Carlos Romero presentó un inquietante panorama para la empresa Une Tigo del grupo EPM. Las realidades del mercado, la competencia y desde luego la misma dinámica del sector de las telecomunicaciones en el país y en el mundo afectan sus estados financieros. Destacó la deuda financiera por emisión de bonos que puede ascender a 1.325.000 millones de pesos.
Las fluctuaciones del cambio en la moneda extranjera para deuda contraída con la banca internacional se han incrementado en más de 363%, dice. Al revisar las cifras oficiales entregadas por los directivos citados, el concejal hace énfasis en las pérdidas acumuladas. 2020 registra una pérdida de 212.547 millones de pesos. 2021, 572.495 millones de pesos. 2022, la pérdida neta de esta empresa es de 473.814 millones de pesos. Si sumamos 2020, 2021, 2022, ya una pérdida de 1.2 billones de pesos. Esos son los resultados que esta empresa hoy, en su resultado integral de los periodos, podemos sumar. Señala el citante que esta situación obliga a incluir en los estados financieros del grupo EPM una cláusula que hable del deterioro financiero, afectando finalmente el monto que se transfiera a Medellín para su inversión social. Un deterioro, el cual fue de 1.044.000 millones de pesos. Enseguida, creo que el equipo de EPM nos explicará mucho mejor qué es este deterioro, qué significa este deterioro y por qué tiene que ser registrado en los libros de EPM y cómo impacta esto los estados financieros de EPM. Pues como todos lo sabemos, avanzamos por favor, las transferencias de EPM se van a ver disminuidas en 330.000 millones de pesos para este año, por el deterioro que se registró de UNE. Recordó a la plenaria que la administración ha presentado en este cuatrenio 3 proyectos de acuerdo que se han hundido y que buscaban la protección del patrimonio público con una posible venta de la participación accionaria del municipio de Medellín en UNE Tigo. El debate en el Consejo de Medellín está abierto sobre UNE y las repercusiones financieras que tendrá sobre nuestra ciudad. Hay varias opciones sobre la mesa para reencaminar esta compañía. Llegamos al final de este informativo. Recuerde visitar nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube Consejo de Medellín. Allí podrá revisar estos temas tratados en este programa y otros que ocupan la agenda del Consejo de Medellín. Hasta pronto.